Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de las redes sociales? Pues estamos en una emisión más de esta cobertura en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde el día de hoy se está inaugurando los trabajos de rehabilitación y de restauración de una obra emblemática e histórica y también, valga la pena mencionarlo, poco valorada, y me refiero claramente a la obra, la escultura de Fray Bartolomé de las Casas, que se encuentra precisamente en este parque de Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Por eso se llama San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, este monumento de Fray Bartolomé de las Casas, quienes habitamos en San Cristóbal de las Casas, sabemos que pues por muchos años fue abandonada, ¿no? Está a un costado de la secundaria del estado y sabemos de que esta área pues estaba en completo abandono. Entonces, fue una iniciativa ciudadana, por ahí del año 2022, donde se determinó que se debía de restaurar. Entonces fue a través de una gestión de arquitectos, de arquitectas, que también fue participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que determinaron que esta obra debía haber sido restaurada. Pero vamos a escuchar. Son las palabras del maestro Luis Urbina, cronista de la ciudad. Con su permiso, señora presidenta municipal Fabiola Richie Distel, con el permiso de cada uno de ustedes, distinguida concurrencia. Gracias, arquitecta Olivia Lara Jiménez, delegada del INAH Chiapas y representante personal del antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su valiosa presencia y compañía. Gracias, arquitecta. Respetable y distinguida concurrencia, en momentos históricos tan inciertos y complejos como los que actualmente vivimos en el mundo, resulta doblemente importante destacar y agradecer el trabajo y el apoyo decidido de nuestra presidenta municipal y su dinámico equipo de trabajo. El apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la buena voluntad y altruismo de dos ciudadanos sancristobalenses que se sumaron y coordinaron para iniciar y lograr la restauración de esta significativa obra escultórica y monumental, en honor a quien da su apellido a esta antigua y culta ciudad del sureste mexicano. Bien sabemos que Fray Bartolomé de las Casas se esforzó por proteger los derechos humanos de los pueblos oriundos de nuestro continente durante y después incluso de la conquista española. Hoy, a 3 años del cumpleaños 500 de la fundación de nuestra ciudad, debemos considerarlo como uno de los más grandes espíritus de la humanidad y al cual debemos acercarnos para entender y asimilar la grandeza de su obra, la cual es esencialmente una defensa de la vida y de la dignidad humana. Teólogo, filósofo, sacerdote y obispo, consolida aquí en San Cristóbal, entonces Ciudad Real, una convicción por su elevado nivel de conciencia para abocarse a la defensa de los derechos económico colonialista que enarboló la violencia y, a toda costa, se empeñó en la destrucción de las expresiones culturales de la población nativa. Esa defensa, que en sí constituye la obra de Bartolomé de las Casas, podemos concebirla como una consecuencia lógica de respuesta
ante la agresión de los colonizadores asentados ya en esta parte de nuestro continente. Así, entonces, la magnitud e importancia a que ascienden los planteamientos e intervenciones del clérigo dominico le confieren el carácter de una obra trascendental ligada a nuestra historia en México, en América y a la historia de la humanidad en su conjunto. El gran valor que a ello se le adjudica y reconoce debe entonces mantenerse vivo ante ese gran valor humano que es el respeto y al cual, si fuera tierra fértil, esparcirlo a todas las generaciones venideras, partiendo de quienes hoy habitamos al mundo en toda su diversidad. Es pertinente considerar que si la defensa conserva su esencia trascendental, podemos deducir que es debido al pensamiento de ese noble fraile que está vigente todavía en muchas de las estructuras económicas actuales y que tiene sus raíces en aquel hondo tumulto oscuro de la miseria humana en las que se entretejieron la vileza y la explotación, propiciando la destrucción de la naturaleza y de las culturas. Es aquí justamente donde la lucidez lascasiana debe hacerse extensiva a la población en su conjunto y al mundo entero para contribuir a la construcción cotidiana de la dignidad y que la vocación por el respeto a los derechos humanos sea como agua refrescante para fertilizar a los corazones agobiados a través de los siglos. Quienes hemos nacido en esta ciudad que lleva su apellido y también quienes han decidido radicar en ella, provenientes de municipios del Estado, de estados de la República y de países del mundo, los que conformamos el San Cristóbal actual, pluriétnico, multilingüe y pluricultural, tenemos el compromiso moral de entender el significado de nuestro apellido Las Casas para enriquecer nuestra convivencia y aportar en la eficacia la calidad moral y humanista que los graves acontecimientos nacionales y mundiales de hoy exigen. Por todo lo anterior, me permito proponer en esta significativa ocasión y con el mayor respeto a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y de la comunidad en general, se empiece a trabajar a fin de que el 31 de marzo del próximo 2028, fecha de nuestro aniversario 500, se declare a San Cristóbal de las Casas cuna de los derechos humanos en América, en honor a este ilustrísimo fraile dominico que hoy nos congrega para reinaugurar este histórico monumento y recordar sobre todo lo profundo de su pensamiento. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del cronista de la ciudad, el maestro Luis Urbina. Vale la pena mencionar que para que se diera este trabajo de rehabilitación, pues pasó mucho tiempo. La verdad, yo espero que el día de mañana pues se mantenga de esta forma rehabilitada, que también es función de nosotros como ciudadanos o quienes visitamos a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuidar este tipo de monumentos que son históricos, que vale la pena mencionar que fue una obra construida en 1909, y que este parque se llama Fray Bartolomé de las Casas precisamente por esa razón. Pero no solamente eso, sino que al ser un monumento histórico, también cuenta con la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero la escultura de Fray Bartolomé de las Casas está protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y es que es una realidad que esa escultura es tal cual
una escultura, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a verlo y pues así todo con caca de paloma y así todo zurrado, pero si realmente es una obra arquitectónica, es una escultura artística que bueno, hoy en día pues está siendo, se rehabilitó a petición ciudadana y pues hoy en día el ayuntamiento está colgando la medallita, no lo que es. Pero son esas acciones que dices, qué bueno que se están haciendo en San Cristóbal de las Casas. Me da mucho gusto que esto se está haciendo, es histórico. Depende de nosotros en cuidar estas acciones, en cuidar este tipo de monumentos históricos. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas? Quien no conoce su historia está obligada a repetirla. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas fue el primer sacerdote que en el momento de la conquista, mal llamada la conquista, la colonización, en esta área de la región, bueno, hasta aquel entonces Ciudad Real, él hizo una misa, por decirlo así, una prédica, donde decía y ponía el interrogante, ¿el indígena tiene alma? Tan fue importante ese su acontecimiento histórico que se llevó a través del virreinato a la España, al reinado español, y se hizo un concilio para preguntarse si realmente un indígena tenía alma. Y lo que ellos establecieron es que no tenían alma, pero que debían de haber sido bautizados los indígenas, y una vez siendo bautizados los indígenas, pues ya podían formar parte de, pues ya son personas, ¿no? Entonces se creó un consejo de Indias. Bueno, pues ustedes por ahí me van a dar la razón, me van a criticar, o tal vez den su punto de vista, pero eso es una realidad. Precisamente la ciudad de San Cristóbal de las Casas será gracias a este personaje, Fray Bartolomé de las Casas, que por el otro lado, Diego de Mazariegos, que es otro tema, pues también hizo lo suyo, pero de manera contraria. Se dice que Fray Bartolomé de las Casas, pues él también ha sido pues fue partícipe de la protección de los derechos de los indígenas y más que otra cosa, de los derechos humanos. Encontramos una escultura aquí en el Parque de Fray Bartolomé de las Casas y existe una escultura gemela en la entrada de la ciudad de San Cristóbal, justamente donde está el Teatro Hermanos Domínguez. Bueno, pues vamos a seguir viendo a ver qué. Es una pequeña pausa porque a veces este tipo de mentes como que dan un poquito de flojerita, ¿no? Como que habla mucha gente. Pero bueno, es la ventaja de la libertad de expresión. Vamos a ver qué está diciendo el rector de Lonich. Atrocidades de los conquistadores españoles. Y estamos hablando de alguien de origen español, pero alguien, como dijo don Luis, de alta conciencia. Solamente alguien de profundidad de miras y de altura de conciencia puede darse cuenta de las grandes atrocidades y de los flagelos contra las otras y los otros. Fray Bartolomé de las Casas escribió diversas obras en defensa de los pueblos indios. Pienso que fue un hombre muy adelantado en su tiempo, porque Fray Bartolomé de las Casas, debemos saberlo, ya hablaba entonces de la importancia de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos. Y si revisamos todos los constituyentes del Estado mexicano, no aparecían los indios como derecho jurídico. Incluso en el de 1917, el más reciente, no aparecíamos los indígenas. Es hasta 1992 cuando por primera vez esta lucha de Fray Bartolomé se ve plasmado en la narrativa jurídica del Estado mexicano con la adición al artículo 4 constitucional. Fue cuando entonces por primera vez se empezó a hablar del México pluricultural, el México multicultural. Fue lo que yo le llamo la primera gran reforma en materia de los pueblos indígenas de México, 1992. Pero era un atisbo nada más. Y tuvieron que haber muchas luchas, pérdida de vidas humanas, o la lucha de la defensa de los derechos. Y tuvo que haber un levantamiento armado. 1994. San Cristóbal lo marcó, fue noticia internacional. Solo entonces devino el segundo, lo que yo le llamo la segunda reforma en materia de pueblos indígenas, la reforma del artículo 2 constitucional en el 2001, y entonces la narrativa jurídica cambió y dice,
los pueblos indígenas como sujetos de interés público. Aún quedaba muy distante la perspectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Porque como todos sabemos, hablar de sujetos de interés público no es hablar de sujetos de derecho público con personalidad jurídica. Quedaba muy lejos todavía. Entonces, viene la tercera reforma de la lucha por los derechos humanos, la cultura y la lengua de los pueblos indígenas, y es recién, con una gran mujer de visión de Estado pluralista, incluyente, intercultural, la doctora Claudia Sheinbaum, es que se logra entonces la tercera reforma en materia de los pueblos indígenas, y hoy se habla de la narrativa jurídica, que es de avanzada en América Latina. Se habla entonces de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica. Es decir, ya no se trata a los indígenas como a menores de edad que deben ser tutelados. Ya tienen ese estatus jurídico. Es realmente maravilloso. Es así entonces como la lucha de este gran fraile humanista se inscribe, quiero pensar también, y lo quiero resumir en esta perspectiva maya tzeltal. Yo soy maya tzeltal. Cuando mi viejo abuelo me decía, Chintatil, tejate chich bagueta, tejone chich baguetunu, tejate chintatil ay bimashana, tejone ay bimahna au. Hayun, hunuk akastas bako tantik, hunuk akakopo tiktalek, hunuk akakicho atiktamuk talek, hunuk akabenko tiktalek, milte me mahichu yaspastike, hich yash bolo kilaltik, halek hunuk akabenko tiktalek, te me hich yaspastike, hich un pajaya, hich beitiktes, lekuptes seltes lo maltique. Decía mi viejo filósofo maya tzeltal, mi pequeño padre, a propósito del humanismo y a propósito de la obra de gran fraile Bartolomé de las Casas. Mi viejo abuelo decía entonces, mi pequeño padre, tú eres de sangre y carne, yo también soy de sangre y carne. Tú, mi pequeño padre, algo sabes, yo también algo sé. Tú, mi pequeño padre, algo no sabes, yo también algo no sé. Entonces, es mejor que se encuentre en nuestros corazones, que hablemos, que dialoguemos, que hablemos juntos, porque si así lo hacemos, solo entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todas y todos. Y si así lo hacemos, solo entonces así traemos el buen vivir para nuestra comunidad. Yo estoy pensando en la gran comunidad san cristobalense. ¿Cómo vivimos en San Cristóbal de las Casas? ¿Qué supone hablar de una gran ciudad? Yo amo San Cristóbal, yo creo que todos los que estamos aquí, San Cristóbal es realmente maravilloso. Esta tarde, y ante la gran obra de Fray Bartolomé, nos tiene que recordar que es importante reconocernos en nuestra humanidad. Cómo necesitamos implementar acciones a favor de la no discriminación, de la no exclusión de nadie. Que tengamos como principio fundamental la dignidad de toda persona. Repito, más allá del color de piel, de la lengua y la cultura. Porque si yo les preguntara quién es el más importante o la más importante en este momento, en términos de lo que supone un ser humano, todas y todos tenemos nuestra propia importancia. Entonces, para que San Cristóbal crezca mucho más, que quiero aprovechar para hacer un gran reconocimiento al gran trabajo de nuestra presidenta municipal, a sus regidores y regidores, reconocimiento, porque en poco tiempo hemos empezado a ver las acciones del gobierno municipal. Y sí que se requiere tomar decisiones. No es fácil, presidenta, lo sabemos, pero se requiere tomar decisiones, así como lo ha tomado el gobernador en turno, el doctor Eduardo Ramírez. Decía una persona por ahí, hoy por fin siento paz en mi corazón. Se empieza a sentir esas acciones de paz y seguridad. Y es que sin seguridad no puede haber un desarrollo económico, ni cultural, ni lingüístico, ni nada. Enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades, y recordemos las obras humanistas
de Fray Bartolomé de las Casas. Muchas gracias. Escuchamos las palabras del doctor Javier López, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas. Palabras por el ingeniero Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de la ciudad. San Cristóbal de las Casas es tan emblemática que tiene 2 cronistas. Las causas por qué han muerto y destruido tantas y tales, y El tan oficial infinito número de y el ánimas los adjunto. cristianos, ha sido únicamente por tener por su último fin el oro, e hincharse de riquezas en muy breves días, y subir a estados muy altos y sin proporción a sus personas. Fray Bartolomé de las Casas. Muy buenas tardes, saludo con afecto y cariño a la presidenta municipal, maestra Fabiola Richie Distel, a sus distinguidos miembros del ayuntamiento, al personal del INA, al representante de los donadores, a mi compañero Pues Luisito bueno, Urbina, cronista de la... Yo creo que voy a terminar la transmisión porque me estoy quedando sin batería y más importante, me estoy quedando sin ganas. No, me estoy quedando sin datos. La verdad, pues ya vieron, ¿no? Pues ahí está el monumento. Vamos a dar una vuelta. Es que la verdad, sí, un poquito flojeita. No, miren, pues son espacios públicos que deben de ser aprovechados precisamente porque no sabemos el tesoro que tenemos como ciudadanos o como personas que visitamos, habitamos aquí en San Cristóbal de las Casas. Y vemos que el día de hoy pues tuvo que haber una iniciativa ciudadana para que restauraran este emblemático lugar. Bueno, el parque todavía le hace falta su manita de gato, las cosas como son, pero sí es importante que tomemos en cuenta, no estamos pensando ese rato con otras personas, estamos platicando, que sí sería interesante que pusiera un tipo de bardita o algo así en el monumento, porque quienes vivimos acá sabemos y conocemos, pues que a la banda a veces no le interesa, ¿no? O sea, como que, pues quién no vino aquí a echar novio, ay, que me escuchen, echar novia, aquí en este lugar, miren qué bonito está. Puse en la parte de atrás. Miren. Está lindo. San Cristóbal de las Casas es un pueblo mágico. Por ese tipo de lugares, ese tipo de espacios. Y pues el día de mañana, pues los chicos, las chicas que estudian acá, pues en su juventud, en su ímpetu van a venirse acá, se van a sentar, van a subir sus pies, van a poner Pepe te amo, Juan y María por siempre, y pues no se trata de eso, se trata de disfrutar ese tipo de monumentos que hoy en día están siendo recuperados por la ciudadanía de San Cristóbal. Pues yo les agradezco mucho sus atención a este video. Otros compañeros periodistas están transmitiendo la ceremonia por si gustan ver las palabras de la presidenta, las palabras del cronista adjunto. Yo me quedo con esta bella postal. A mis espaldas, el monumento a Fray Bartolomé de las Casas, construido en 1909, restaurado e iniciativa ciudadana en el año 2022, iniciado el proceso el año pasado, después de una ardua gestión que se llevó ante el INA, ante el Instituto Nacional también de Bellas Artes, por la escultura de Fray Bartolomé de las Casas, que sí vale la pena verla, vale la pena admirarla, pero más que otra cosa, vale la pena cuidarla, informó Gustavo H. Cancino.